Vamos a mirar Efesios capítulo 3, ¿no? Estamos trabajando una frase que nos ha traído una enseñanza, y es la frase que utiliza el apóstol Pablo en este texto. En Efesios capítulo 3 versículo 1 dice, el apóstol Pablo dice: por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por amor de ustedes los gentiles. Amén. Por amor de ustedes los gentiles. Esa es la frase que hemos estado trabajando. Hace 8 días estuvimos hablando justamente de algo muy importante, que es que Dios quiera que Él haga un milagro en nosotros, para nosotros no quedar esclavos de la victimización. El apóstol Pablo, un hombre de Dios, un hombre servidor del Señor, y en esta ocasión él se describe como un prisionero, y era verdad. Él en ese momento, cuando está escribiendo esta carta, se encuentra en prisión. ¿En dónde se encuentra? En prisión. Se encontraba en la prisión de Roma. Había sido acusado falsamente por los judíos, y a través de esa acusación los romanos habían encarcelado al apóstol Pablo, y él había sido encarcelado por una causa digna, por una causa justa, por estar enseñándole a las personas la verdad acerca de Dios. Y él, estando en la cárcel, entonces Dios le da la oportunidad de escribir esta carta que llamamos la carta a los Efesios. Entonces Pablo, estando en la cárcel, está abandonado ahí, está solitario, está sufriendo una injusticia, está encadenado a un soldado durante sus 24 horas del día, que lo está supervisando para que no se escape. Está siendo tratado como un malhechor, está siendo tratado como una persona indigna de la sociedad. Y a pesar de que Pablo está viviendo eso, no lo vemos en ninguna ocasión con un espíritu de víctima o dejándose victimizar por las circunstancias. No lo vemos a él sometido a las, llamémoslo así, a las cadenas del dolor, sino que él se describe, estando en la cárcel, como un prisionero de Jesucristo. En otras palabras, Pablo no se ve como un prisionero de Roma, no se ve como un prisionero de las circunstancias adversas, se ve como un prisionero de Jesucristo su Señor. Y eso es muy importante. ¿Por qué? Porque eso nos ayuda a liberarnos de toda aquella esclavitud que viene a traer muchas veces el dolor. Las personas, cuando sufren un dolor, sufren un golpe en su vida, se victimizan y exageran, hay veces, su prisión, y su forma de ver la vida se afecta, y comienzan a tener una forma de ver la vida pesimista, negativa, y Dios no quiere que sus hijos vivan de esa forma. Yo dije, Dios no quiere que sus hijos vivan de esa forma. Dios quiere que miremos la vida de otra forma, que no quedemos esclavizados de la victimización ni del dolor, y que más bien tengamos una forma de ver la vida según el modelo que Él nos da. Eso lo vimos hace 8 días, importantísimo eso, ministrarle a alguien que se ha quedado cautivo de todos los pesares, las injusticias y el dolor de su pasado, y que no puede salir de ahí. Que Dios haga un milagro y le haga libre de ello. Amén. 2, estuvimos viendo el domingo esta frase, prisioneros de Jesucristo. Estuvimos hablando justamente de qué nos enseña esta frase, qué nos revela la frase prisionero de Jesucristo. Vimos ya algo. Por ejemplo, el día domingo vimos lo siguiente. Ayúdeme.
Vimos que esta frase nos revela que el reino, los planes y la causa del Señor no corre según los métodos del mundo. Hablamos de que solo a Dios se le ocurre, ¿sí?, al querer revelar una gran verdad a la humanidad, encarcelar a su portavoz. Es un método bastante extraño, pero los métodos de Dios son muy eficaces. Aunque hay veces son dolorosos, son muy eficaces. Lo estuvimos viendo. Segundo, vimos el domingo que esta frase, prisionero de Jesucristo, nos muestra que a Dios le agrada usar por lo general a personas con sentido de privacidad. El apóstol Pablo era un misionero. El apóstol Pablo era un hombre público que andaba de ciudad en ciudad. Pero Dios quería encargarle ahora otra misión y necesitó que su apóstol fuese privado de la libertad. Por eso se le llama, ¿no?, prisionero, privado de la libertad. Y en esa privacidad Dios vino y se comunicó con él y le dio unas grandes revelaciones. Cada vez que nosotros estamos pasando por pruebas y aflicciones, es un buen momento para escuchar la voz de Dios, porque Él tiene algo que decirnos y enseñarnos. Sentido de privacidad. A Dios le agrada que nosotros hagamos un alto, y hay veces las aflicciones, hay veces las pruebas, es el alto que Dios pone en nuestro camino para escucharle y ser redirigidos en lo que Dios quiere. Vimos también esa parte. Tercero, vimos que prisioneros de Jesucristo nos revela que ninguno de sus hijos somos libres de escoger en qué escenario vamos a vivir y a servir a Dios. El apóstol Pablo, si le hubieran dado a escoger en dónde escribir las cartas apostólicas, tal vez hubiese escogido otro escenario, pero Dios tenía preparado ya ese escenario. Dios quería que él escribiera desde la cárcel, que Dios le sirviera desde la cárcel. Y vimos de que él no vio la cárcel como una excusa para servirle a Dios, sino que por el contrario usó la cárcel para servirle a Dios. Entonces vimos esa parte que nos confronta, ¿no?, de nuestra manera de que tenemos que asumir y aceptar la soberanía de Dios cuando nos vienen las pruebas. Hay veces nosotros no las escogemos, Dios las escoge, ¿sí? Sabe qué pruebas son necesarias en nosotros, y nosotros tenemos que responderle con amor, gratitud y confianza, porque Él tiene el control de nuestras vidas. ¿Qué más entonces? Hoy vamos a ver la segunda parte, y es que prisioneros de Jesucristo nos habla de una autoridad en medio de la debilidad. Pablo dice: yo soy prisionero de Jesucristo. Sí, prisionero es una persona que está limitada, es una persona que está en aflicción. Prisionero es una persona que ha sido debilitada. Pero oído, él era prisionero de Jesucristo. Y Jesucristo, lógicamente, mayor que Nerón, que era el que lo tenía en esa cárcel, y era también mayor que Caifás, que fue uno de los autores intelectuales de la cárcel de Pablo. Entonces vemos de que él está diciendo: yo soy prisionero de Jesucristo. Por lo tanto, las palabras, oído, las palabras que él nos va a hablar estando en la cárcel son palabras respaldadas por una autoridad máxima, que es la de Dios. En otras palabras, usted tiene que saber que las pruebas no debilitan nuestra autoridad, por lo general la acrecientan. Cuando un creyente ha pasado una prueba, como lo está pasando Pablo en la cárcel, Pablo está en la cárcel, uno diría: bueno, ¿y por qué está en la cárcel? Algunos detractores decían que Pablo estaba en la cárcel por alguna desobediencia que le había hecho a Dios, y Dios entonces lo estaba castigando, ¿no? Algunos detractores decían que Pablo estaba en la cárcel por alguna desobediencia y que Dios lo quería tener en la cárcel. Lejos de esa interpretación que le daban sus detractores, Pablo dice: yo soy prisionero de Jesucristo. Y las palabras que yo les voy a hablar desde esta cárcel tienen todo el respaldo del Dios del cielo, del Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Y claro, si usted quisiera que sus palabras gozaran de influencia y autoridad, usted debe tener un respaldo de autoridad. ¿Sí? Por ejemplo, una persona
Si se parara acá en la calle, aquí en este trancón, es que hay veces se arman y se coge un pito acá afuera y pita y le dice a la gente: vea, no pasen más por esta calle. ¿Usted cree que la gente le va a hacer caso? ¿Sus palabras tienen autoridad? No, ¿cierto que no? Pero si es un policía, ¿sí? Tiene su traje, y el policía puede ser que esté herido, puede ser que esté maltratado, puede ser que, pero si es policía y se para allá y dice: y nadie me pasa por aquí, esas palabras que tienen autoridad y le hacen caso. Bueno, uno que otro no, pero la mayoría sí, ¿cierto? Pablo está diciendo eso: yo estoy en aflicción, yo estoy encerrado, yo estoy bajo una limitación, pero oído, la autoridad de las palabras con las que yo hablo está respaldado por el Rey del cielo. ¿Y qué es importante? Porque cada vez que un creyente está en una prueba, en una aflicción, oído esto, desde el mundo espiritual está diciendo: no tienes autoridad para reprender al enemigo. Eso es una gran mentira. Por eso usted y yo, aún a pesar de estar en medio de pruebas, estar en medio de prisiones, estar en momentos difíciles, por el contrario, las palabras que usted tiene que hablar son palabras respaldadas por Dios, y esas palabras respaldadas por Dios van a hacer que tu enemigo reciba su derrota merecida. ¿Cuántos dicen amén? Desde ahí el apóstol Pablo está diciendo eso: en medio de la aflicción, el creyente no pierde su autoridad, porque el enemigo, cada vez que coge a una persona y de pronto, así como a Pablo, quiere encerrarlo, quiere victimizarlo, quiere mantenerlo ahí, ¿cierto?, estancado, el creyente tiene la opción de decir: no me voy a dejar intimidar, no voy a dejar perder mi autoridad. Por el contrario, en medio de mi prueba es donde más debo ejercer mi autoridad contra el mundo espiritual. Ahí es, justamente en medio de lágrimas, en medio del dolor, es donde más nosotros. Yo recuerdo cuando recién llegué aquí a Popayán, estaba apenas empezando la obra del Señor, y me llamaron de Cali. Papá y mamá andaban en una moto en aquel entonces y se habían estrellado, y la pata de la moto se le enterró a mamá en toda la pierna, se le enterró, y le tuvieron que sacársela así, y le dejó un hueco ahí. Claro, el diagnóstico era que ella iba a quedar coja porque le había dañado ciertos músculos, ciertas parte del hueso y todo eso. Yo dije: bueno, oremos, no pasa nada, confiemos en el Señor. Al mes siguiente me llamaron y me dijeron de que se le había encangrenado, le había caído cangrena. Claro, ahí sí ya la preocupación cambia, ¿cierto? Ya el dictamen del médico era que tenían que cortarle la pierna, porque si no le iba a seguir regando, y entonces ahí ya el problema se volvió un poco mayor. Entonces, ¿qué entra la familia? La familia entra en prueba, la familia entra en aflicción, la familia entra en un momento de lágrimas, en un momento donde tenemos al enemigo de frente, ¿cierto? Entonces, ¿qué hacemos? Ahí usted tiene dos opciones: o se deja rendir en medio de la tristeza y del dolor, o se levanta con la autoridad de parte de Dios y en medio de sus lágrimas reprende al enemigo y reclama la victoria sobre su familia. Nosotros decidimos la segunda. Toda la familia nos levantamos a orar, y en medio de nuestro dolor, ¿cierto?, comenzamos a orar, comenzamos a pedirle al Señor. Y la semana siguiente la pierna estaba totalmente sana, la cangrena se había ido y la pierna de mamá se sanó. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Démosle aplausos al Señor, porque de todos modos es una obra de Dios. Ahorita se me recuerda, ¿sí? Y ahí es donde uno dice: ¿qué tipo de creyentes somos nosotros? ¿Nos amargamos con Dios? ¿Nos quejamos contra Dios? ¿O dejamos que la tristeza nos agobie? ¿O nos levantamos en la autoridad que Dios nos ha dado en medio de nuestra prisión? ¿Por qué? Porque prisionero de Jesucristo habla justamente de una autoridad en medio de mi debilidad.
Pablo dice, sí, soy prisionero y no voy a negar mi realidad, pero no soy prisionero de cualquiera, ni del diablo, ni de este mundo, ni del pecado. Soy prisionero del Rey de Reyes y Señor de Señores. Y eso marca la diferencia porque sigo teniendo autoridad en medio de mi prueba y de mi aflicción. Hay una historia, por ejemplo, en Primera de Samuel. Vamos a Primera de Samuel, capítulo 17, y miremos una historia que es bastante llamativa. Leamos desde el versículo 3. Mire lo que dice Primera de Samuel 7, perdón. Primera de Samuel 7, versículo 3. Dice la escritura así: habló Samuel a toda la casa de Israel diciendo: si de todo vuestro corazón os volvéis al Señor, quitad los dioses ajenos y Astarot de entre vosotros, y preparad vuestro corazón al Señor, y solo a Él servid, y Él, dice, os librará de la mano ¿de quién? De los filisteos. Bueno, el contexto de esta historia es la siguiente: el pueblo de Israel, el enemigo se les había llevado el arca del pacto que representaba la presencia de Dios. Y ellos comenzaron a extrañar la presencia de Dios, ¿sí? Porque una persona, mire, una persona puede tener un milagro de Dios y los milagros se olvidan. Nosotros somos muy malagradecidos. Dios le puede dar una bendición a usted y las bendiciones también se olvidan. Pero una persona que haya experimentado la genuina presencia de Dios se vuelve inolvidable en su vida. Los milagros se olvidan, que Dios le hizo milagros, sanidades, ¿sí? Las bendiciones que Dios da también son, pero una persona que tenga una experiencia genuina con la presencia de Dios es inolvidable. Y ellos comenzaron a extrañar la presencia de Dios. Y en medio de eso, el profeta Samuel convoca una reunión. Y en esa reunión le dice: vea, la manera para volver a tener a la presencia de Dios en sus vidas es que coloquemos en orden nuestro corazón, que su corazón se vuelva a Dios, que de su corazón quiten los dioses ajenos, que preparen su corazón para Dios y que solamente a Él le sirvan, y Él se encargará de librarle de la mano de sus enemigos. Sigamos leyendo, versículo 4. Entonces los hijos de Israel hicieron eso, quitaron los Baales, Astarot, y sirvieron solo al Señor. Sigamos. Y Samuel dijo: reunid a todo Israel en Mizpa, y yo oraré por vosotros al Señor. Trabajo de un líder espiritual: orar a Dios a favor del pueblo. Ese es nuestro trabajo. Y mire lo que dice la palabra: y se reunieron en Mizpa y sacaron agua y la derramaron delante del Señor, y ayunaron aquel día y dijeron allí: contra el Señor hemos pecado. Y juzgó Samuel a los hijos de Israel. ¿En dónde? En Mizpa. Versículo siguiente dice: cuando oyeron los filisteos que los hijos de Israel estaban reunidos en Mizpa, subieron los príncipes de los filisteos contra Israel. Y al oír esto, los hijos de Israel tuvieron ¿qué? Tuvieron temor. Mire la escena. Samuel reúne, ¿cierto?, a todo el pueblo para que se consagre a Dios. Cada vez que nos reunimos, nuestro corazón se consagra a Dios. Y dice la escritura que estas personas, estas vidas, estas familias que se consagran, inmediatamente que el enemigo vio eso, el enemigo se levantó a atacarlos. ¿Sí? Cada vez que el enemigo ve que alguien se va a consagrar, va a querer interrumpir eso. Cada vez que una persona decide arreglar su corazón, ponerlo en orden, quitar los ídolos de su corazón, quitar todo lo que ocupa el primer lugar de su corazón, que es el lugar que le corresponde a Dios, el enemigo va a querer impedirlo. Y cuando ellos estaban reunidos ahí, dice que ellos estaban trabajando en eso. Entonces, cuando ellos se consagraron, se manifestó también una gran bendición de parte de Dios.
¿cierto? Oído a esto, el pueblo de Dios está aquí en esta reunión. Dice la escritura que se dedicaron a trabajar en su vida espiritual y ayunaron. O sea que estaban débiles. Dice que esa reunión no llevaron armas carnales, no llevaron armas físicas. Era una reunión espiritual. Y cuando el enemigo los vio así, dijo: aquí los tenemos. Ellos estaban débiles, estaban sin armas, era trabajando en su corazón, y el enemigo pensó que los tenía, ¿cierto?, como servidos en bandeja de plata. Pero lo que el enemigo no sabe es que cuando el pueblo de Dios trabaja en ordenar su corazón, y puede ser que esté débil, y puede ser que esté sin armas, hay un Dios del cielo que lo protege, que lo guarda, y que va a dar una gran victoria sobre esos enemigos. Miren lo que sigue diciendo, versículo 8. Entonces dijeron los hijos de Israel a Samuel: no ceses de clamar por nosotros al Señor nuestro Dios. Eso es lo que usted debería decirme a mí. ¿Sí? No pare de orar, no pare de clamar por mi vida, por mi familia, en medio de esta debilidad, en medio de esta prueba. Dice: para que nos guarde de la mano de los filisteos. Buena petición de oración. Dice la palabra de Dios en el versículo 9. Dice: y Samuel tomó un cordero de leche y lo sacrificó entero en holocausto al Señor. Y clamó Samuel al Señor por Israel, y el Señor le oyó. Todas nuestras oraciones están, oído, conectadas con la obra del Cordero de Dios. Todas nuestras oraciones, ¿sabe por qué tienen respuesta? No porque yo me lo merezca, no porque usted se lo merezca. Nuestras oraciones tienen respuestas porque están conectadas con la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Su sacrificio, dice, por eso esto simboliza eso. Samuel tomó un cordero, dice, y lo sacrificó entero, porque Samuel sabía que si todos aquellos que recordamos lo que hizo Cristo en la cruz, y que por sus méritos y por lo que Él pagó, por lo que Él compró por nosotros en la cruz, entonces puede ser que estemos en pruebas, puede ser que estemos débiles, puede ser que estemos sin armas, pero el Dios del cielo escuchará nuestra oración y Él va a responder por nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Denle un aplauso al Señor por ello. Esa es la manera de orar. Por eso es que cada vez que oremos, usted debe decir: en el nombre de Jesucristo, en el nombre del Cordero de Dios. Versículo 10 dice: el Señor le oyó, y aconteció que mientras Samuel sacrificaba el holocausto, los filisteos llegaron para pelear con los hijos de Israel. Mas el Señor tronó aquel día con gran estruendo sobre los filisteos, los atemorizó y fueron vencidos delante de ¿quién? Del pueblo de Dios. Yo te bendigo en esta noche. No importa la prueba, no importa la debilidad, no importa el desgaste que hayas tenido en tu prisión, en medio de tu aflicción. Si tú estás claro de que eres un prisionero de Cristo Jesús, si tú estás claro de que Él puede responder por ti en medio de lo que te está sucediendo hoy, el mismo Dios de Samuel es el mismo Dios nuestro, y hoy el Señor va a tronar a favor de tu vida, va a tronar a favor de tu familia, va a tronar a favor de todo aquello que el enemigo quiera venir en contra tuya. Él va a tronar, se va a levantar desde su trono y Él va a pelear por ti y por mí, porque no somos prisioneros del diablo, no somos prisioneros de este mundo, somos prisioneros de Cristo. Y si estamos en medio de la prueba, seguimos teniendo autoridad para ejercerla y ver victoria sobre el enemigo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos le dan aplausos a Dios por eso? A pesar que estaban débiles y sin armas, Dios les dio victoria, porque Dios, para darnos victoria, no depende de nuestra fuerza. Dios, para darnos victoria, no depende de nuestras habilidades. Dios depende de su poder. ¿Cuántos dicen amén? Entonces ya sabe,
Si usted es un prisionero de Jesucristo, es una persona que puede tener autoridad en medio de la debilidad. Mientras más débil esté usted, más el poder de Dios se manifiesta. Y es duro estar ahí, hay veces, pero si lo ejercemos, vamos a ver la mano de Dios. Otra parte, ¿qué significa prisionero de Jesucristo? Prisionero de Jesucristo nos habla de un sufrimiento por propósitos dignos. Volvamos a leer Efesios 3:1. Mire cómo lo dice esta versión, me gusta porque es más clara. Dice: por esta causa yo, Pablo, soy prisionero de Cristo Jesús. Y dice la razón: por amor de ustedes los gentiles. Pablo está diciendo: yo no estoy preso aquí por causa de mí mismo. Yo no estoy sufriendo esta prueba, esta aflicción por causa de mí mismo. Yo no estoy sufriendo, no estoy padeciendo esta aflicción por algún error de mi vida. Estoy aquí porque Dios permitió que estuviera aquí por amor a los gentiles, por amor a las personas a quien Dios me mandó a servir. Wow, tremendo esa palabra. ¿Sabe? Pablo fue encarcelado por el propósito de la salvación de Cristo por los gentiles. ¿Qué quiero decir con eso? Él está diciendo: por amor a ustedes fue que Dios permitió que yo esté sufriendo esto. ¿Sabían ustedes de que Dios permite a veces sufrimiento en nuestras vidas por amor a otros? Y a casi nadie le gusta pasar eso, ¿no? Pero Dios a veces permite que usted y yo suframos para beneficiar a otros. Para beneficiar a otros. En otras palabras, oído a esto, ¿sabe qué está haciendo él diciendo ahí? Si Pablo no hubiese ido a la prisión, no se conocería el amor y la salvación universal de Dios. Porque fue en la cárcel que Pablo recibió la revelación de Dios de que Dios no solamente amaba a los judíos, de que Dios no solamente quería salvar a los judíos. Fue en la cárcel donde Pablo recibió la revelación de que la salvación de Cristo no era solamente para los judíos, sino para todas las naciones, que Dios amaba a todos los seres humanos y que la gracia de Dios podía llegar a cualquier persona de cualquier nación, y eso lo incluye a usted y me incluye a mí. Oído esto: si Pablo no hubiese pasado por la cárcel, usted y yo no hubiésemos tal vez conocido el amor y la gracia de Cristo. Entonces hay sufrimientos que son con propósitos dignos. Dios no nos miente y Dios no nos engaña. Algunos de ustedes vamos a pasar sufrimientos porque Dios tiene en mente bendecir a otras personas. Porque si no pasamos por ese sufrimiento, tal vez nosotros no podemos tocar a esas otras personas. Hay personas que pasan por sufrimientos injustos. Yo he escuchado personas, por ejemplo, que han pasado por sufrimientos de abuso sexual. Personas que han sufrido ese maltrato y han sido lastimados y llegan a Cristo, y las personas llegan destruidas en su interior, y Dios las sana y Dios las restaura. ¿Y sabe qué hace Dios después con ellos? Los usa para sanar y restaurar a otras personas que han sufrido lo mismo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Dios tiene propósitos. ¿Por qué sería que yo viví sin papá? ¿Por qué sería que yo viví sin mamá? ¿Por qué me faltó el amor? ¿Por qué me faltó la comprensión? ¿Por qué me faltó la compañía? Hay una explicación. Si tú eres un escogido de Dios, hay un propósito digno de ese sufrimiento. ¿Cuál es? Que Dios tu Padre te escogiera, te amara, te llenara ese vacío, y ahora tú
vas a comprender y vas a ser un instrumento útil en las manos de Dios para ministrar a todos aquellos que también han crecido con la falta de un papá y de una mamá. No te vuelves víctima del dolor, sino que te vuelves instrumento en las manos de Dios para restaurar a otros. Esos son los propósitos de Dios, ¿sí? Son los propósitos que Dios quiere. Y entonces aquí hay una gran pregunta y también un gran desafío por responder, porque Pablo fue un hombre que soportó dificultades por amor y con el propósito de llevar a otros a Cristo. Miren lo que dice 2 Timoteo 2:10. Dice, por tanto, el mismo apóstol ahora le está escribiendo a Timoteo, que es uno de sus discípulos, y él todavía está en la cárcel y escribiendo. Y ¿sabe qué le dice? Está a punto de ser sacrificado. Dicen algunos que el Espíritu de Dios escribió a través del apóstol Pablo esta carta a Timoteo, 2 Timoteo, faltando semanas para ser sacrificado. Fue decapitado en la cárcel de Roma. ¿Y sabe qué le manda a decir a Timoteo? Le manda a decir, no le manda a decir, mire, yo no sé, estoy en una tristeza, estoy aquí en una agonía. No, Pablo manda y le dice, por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos. Yo sé que yo estoy aquí es por amor a ellos, es porque le beneficia a ellos. ¿Sí? Dice, para que ellos también obtengan ¿qué? La salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Esto es un nivel espiritual, hermano, serio. Pregunta, ¿cuánto estás dispuesto a soportar, cierto, por amor a la salvación a alguien que tú amas? ¿Cuánto estás dispuesto a sufrir una incomodidad, una pérdida personal con tal de llevar a otros a Cristo? ¿Cuánto? Los que somos padres de pronto estamos más entrenados en ello. Un poquito, no mucho, pero muchos sufrimientos que nosotros pasamos es por amor a nuestros hijos, es por amor a ellos, para que ellos sean beneficiados. Muchos de los sacrificios de nuestros sueños, de metas personales, de salir, cierto, al campo laboral, de desarrollarnos en algunas áreas, la sacrificamos y sufrimos. ¿Por qué? Por amor a ellos. Una mujer, cierto, que tiene de pronto capacidad, que tiene liderazgo, que tiene capacidad de desenvolverse tal vez en algún ambiente, pero que por amor a sus hijos dice, renuncio a eso, lo sufro por darle leche, por cambiar pañales. Y eso se sufre, se llora, y más en las mujeres de este tiempo. De pronto de las anterior generación era más normal, más natural que la mujer se quedara cuidando a los hijos, pero en esta generación es más difícil, porque la mujer se le ha enseñado, cierto, de que es capaz, de que tiene forma de también hacer aportes económicos, y entonces hay una lucha entre hacer un aporte económico y cuidar a su hijo. Sufrimiento por amor a alguien. ¿Cuánto está dispuesto a renunciar por amor a sus hijos? ¿Cuánto está dispuesto a renunciar por el amor a una persona? Mucha gente nos critica a nosotros los pastores. En estos días que vino el pastor Julián, mi supervisor, él dijo que le tocó que renunciar a ser un empresario que se ganaba 7 millones de pesos mensuales para recibir, ¿sabe cuánto se ganaba un pastor en aquel entonces? 50,000 pesos. ¿Quién es capaz de renunciar a un salario de 7 millones para que le den 50,000 pesos? Ahora dígame cómo yo acostumbrado a vivir con 7 millones, ahora me voy a acostumbrar a vivir con 50,000. Dígame en algo. ¿Cuánto está dispuesto uno a sufrir? Cuando recién Dios me llamó y yo tenía mi ingeniería y estaba trabajando en un centro de investigación y ya me estaba
candidatizando para yo poderme ganar un salario hace 20 años atrás de unos 5 millones de pesos, y Dios me hace el llamado y me dice: ¿quiere usted ir a sufrir por amor de las almas de Popayán? Y yo, 5 millones, y yo, Dios mío santo, ¿será que los dejo o no los dejo? ¿Sabe con cuánto me vine? Con 3,000 pesos desde Cali. Yo vivía en Cali. Me vine solo con lo del pasaje. Viví 3 meses de caridad en una casa y lo soporté por amor a las personas que yo sabía que iba a salvar en esta ciudad. Luego trabajé 7 años sin salario, sin que a mí me dijeran: mire, esto es para usted. ¿Por amor a quién? A los escogidos. Entonces las personas hay veces se hacen un poco de cuentos. Alguien me dice: uy, no, eso volverse pastor es volverse rico. Monte una iglesia. Móntela. ¿Sabe qué dice la palabra de Dios? Que va a llegar un momento donde nosotros pasemos sufrimientos por amor a alguien, por el beneficio de la salvación. Y nosotros tenemos que estar dispuestos a decir: prisioneros ¿de quién? De Jesucristo. Mire lo que dice el profeta Isaías 62:1. Dice el mismo profeta, él está viendo a su generación. Él es una persona que habla del Señor, y él dice: por amor. Ahí está la clave. ¿Es por qué? Por amor. Dice: por amor de Sión. Sión es la población de Jerusalén. Todos los habitantes de Jerusalén. Él dice: por amor de esa población no callaré. No callaré. Dice: por amor de Jerusalén, ¿no qué? No descansaré. Voy a gastar mis energías, voy a gastar mi mente, mi conocimiento, voy a gastarme por amor a ellos. ¿Sí ve? Eso es lo que está diciendo él ahí, por amor. Eso qué lindo cuando uno le habla así a los hijos. Yo a mis hijas les hablo así, cuando ellas están muy raritas, que hay veces les da como la carnalidad. Yo les digo: vea, por amor a ustedes es que yo trabajo como trabajo, para que a ustedes les vaya bien en la vida. Por amor a ustedes yo he dejado de hacer tantas cosas que me benefician. Y ellas se quedan así. Y luego dicen: ay, papá, perdón. Ah, bueno, así sí funciona. Dígame en algo. ¿Y sabe qué dice el profeta? Por amor de Sión no callaré, y por amor de Jerusalén no descansaré hasta. Por eso son los prisioneros de Jesucristo, dicen así: yo no voy a callar, yo no voy a descansar hasta que vea la salvación de mi casa. Yo voy a soportar sus rechazos, yo voy a soportar su burla, yo voy a soportar sus críticas, voy a soportar todo lo negativo que me digan, pero yo los amo y yo no voy a callar y no voy a descansar hasta que los vea rendido a los pies de Jesucristo, adorándolo. No voy a descansar, no me voy a rendir, no me voy a desanimar. Dígame en algo. Eso es ser prisionero de Cristo. Y por eso el profeta dice: hasta que salga como resplandor su justicia y su salvación se encienda como una antorcha. Señor, esa vida que tú me has delegado para amarla, ese hermano, esa hermana, ese papá, esa mamá, ese hijo, ese nieto que tú me has dado para amarlo, yo no voy a callar, yo voy a hablarle de ti, yo no voy a descansar, yo no voy a rendirme hasta que yo vea la salvación encendida como una antorcha. Yo quiero verlo a él, quiero ver a toda mi familia salvos, y voy a sufrir incomodidades, voy a sufrir desconciertos, voy a sufrir falta de reconocimiento. No me importa lo que tenga que sufrir, lo voy a soportar con tal de que un día yo los vea saliendo del infierno y pasando al cielo, a la vida eterna con Cristo Jesús. Eso es ser prisionero de Cristo. ¿Somos capaces de hacer eso como prisioneros del Señor? Fuerte. Pero eso es lo que le demanda a uno carácter, le demanda a uno una convicción permanente. ¿Cuántos dicen amén? Claro.
Por eso fue que Cristo, imagínense si Cristo no hubiera soportado la cruz. Cuando Cristo lo metieron ahí en el pretorio, si hay alguien de piano ya, me puede ir a ayudar. Si Cristo entra en medio de las críticas, de los golpes, diga, ay no, yo no sabía que esto era tan duro. Hay veces va a haber sufrimiento, hermanos, pero nuestro sufrimiento no será en vano. Nuestro sufrimiento tendrá un propósito de salvación. Por eso hay veces tenemos que aceptarlo. Tenemos que dejar que el Espíritu de Dios nos consuele. Tenemos que entenderlo también. ¿Qué tal donde Jesús en la cruz, cierto? Cuando le iban a meter esos clavos, digo, no, los latigazos, los golpes en el rostro, y fuera de eso me van a clavar. Si el Señor no hubiese soportado por amor a nosotros esa cruz, ninguno de nosotros fuésemos salvos y todos iríamos al infierno eterno. O sea que Pablo está siguiendo el mismo ejemplo de Cristo. Dice, yo soy prisionero de Jesucristo por amor a los gentiles, porque Jesús le enseñó eso a Pablo. Vamos a tener que sufrir por amor a los escogidos, por amor de las personas que Dios quiere que nosotros ganemos para Él. ¿Cuántos lo creen así? Esa es la verdad, ¿sí? Y vamos a la última parte. ¿Qué significa prisionero de Jesucristo? En sexto lugar, significa que nos revela que Dios usa personas en situaciones adversas para hacer inspiración. Pablo se convirtió en una inspiración. Por eso, porque fue un prisionero ¿de quién? De Jesucristo. Dios usa personas que están en situaciones adversas. Cuando las sortean con la ayuda de Dios, esas personas, cuando están en medio de ellos, se convierten en una inspiración para los demás. Mire lo que dice el versículo 17 de Filipenses 3. Creo que es el 13, si no estoy mal. Si es el 13. No, Efesios. Estamos en Efesios. Efesios 3. Gracias por su. Si pedí ese, pero es Efesios 3, 13. Yo me sé el texto porque dice, él termina diciendo, ruego, cuando ya habla de todo el misterio que vamos a estar trabajando en otros días, dice, ruego por tanto que no, ¿qué? Que no desmayen a causa de ¿qué? Pablo le escribe a los efesios, por favor no desmayen a causa de mis tribulaciones por ustedes, porque son ¿qué? Su gloria, son en beneficio de ustedes. Pablo se coloca y dice, por favor no se desanimen por mis tribulaciones. Mire qué carácter de Pablo. Dice, no se desanimen, no desmayen al verme en esta situación adversa. No desmayen, no se desanimen. Por el contrario, esto que me está pasando a mí es para su gloria. Es para que ustedes lo tomen por ejemplo, es para que ustedes se inspiren. Tremendo es Pablo, ¿sí? Miremos ahí qué más dice. Entonces en el estudio, vamos, dice, mire esta pregunta: inspiración para servir en medio de la prueba. ¿Qué gloria o qué bien puede traer ver que su líder está sufriendo por ellos? Pablo predica en la cárcel. Pablo es un anciano. Pablo está con escasez. Pablo está acorralado en esa prisión y sin embargo Pablo es eficiente, sirve a Dios. Y entonces él con eso le está dando un mensaje. Está diciendo, si yo en la prisión, anciano, débil, estaba enfermo, abandonado, sin recursos, puedo servir a Dios, ¿cuánto más ustedes que tienen libertad,
salud, familia, recursos. Cuando una persona, hermano, de esa condición lo invita a usted a servirle a Dios, sinceramente le da a uno como pena. ¿Por qué? Porque Pablo tenía todo en contra y él se convierte en una inspiración para los demás. Si yo en medio de tanta aflicción puedo servirle a Dios, yo sé que ustedes también lo pueden hacer. Ustedes no están en la cárcel, ustedes tienen familia, ustedes tienen libertad, muchos de ustedes gozan de buena salud, muchos de ustedes tienen recursos. Y si yo así puedo ser eficiente sirviéndole a mi Señor, yo les animo a que ustedes también lo hagan desde su condición. ¿Cierto que sí? Pablo en la cárcel le servía al Señor y de una forma eficiente. ¿Oído esto? ¿Qué gloria es que el presidente en estos días lo estaban criticando porque salió en una foto con la reina Isabel y había ido con la esposa, y la esposa había llevado una carterita que era más costosa que la de la reina Isabel. La gente pilla todo, ¿no? Y entonces el presidente está allá. Dice, ¿qué gloria hay que el presidente de la república construya una escuela? Ninguna gloria. ¿Por qué? Porque él tiene todos los recursos. Vendiendo un solo bolsito de su mujer puede construir una escuela. Pero cuando vi un ejemplo de un profesor que vio que en su pueblo el invierno se llevó la escuela de su pueblo, y había un lugar que era el gallinero, y el gallinero de la finca donde él estaba hizo 2 salones, y en esos 2 salones comenzó él a dar clase a los niños, y luego ya les metió ladrillito. ¡Qué gloria! Por eso le digo, qué inspiración puede ser una persona que tiene todos los recursos y hace una buena obra. Pero qué inspiración es cuando una persona que no tiene el poder, no tiene la fuerza, no tiene los recursos, y sin embargo logra hacer algo trascendental en esta tierra. Es que inspirador. A mí me inspiró ese señor cuando yo lo vi, que empezó una escuela en un gallinero y que construyó un salón, luego 2, luego 3. Ya tiene todo, tiene biblioteca, tiene computadores. Yo dije, wow, ese sí es un inspirador. Por eso es que usted y yo somos llamados a inspirar a alguien. ¿Y sabe cómo lo inspiramos? Por eso hay veces Dios permite pruebas, no para que nos dobleguemos ante ellas, sino para que digamos, Señor, en medio de esta prueba y esta aflicción, conviérteme en una inspiración. ¿Y cómo se vuelve una inspiración? Haga algo trascendental. Dios puede usarlo para hacer algo trascendental, como Dios usó a Pablo. Pablo, sin ningún recurso de los que tienen hoy los apóstoles, que se hacen llamar apóstoles de nuestros días modernos, tuvo mayor revelación que ellos, viajando en avión con los trajes de $1 millón, con sus grandes reconocimientos. Pablo ha hecho más que cualquier otro hombre de Dios en esta tierra. ¿Y eso qué quiere decir con nosotros? Ese es un llamado de Dios para nuestras vidas. En medio de su prueba usted tiene 2 caminos: se amarga o se vuelve una inspiración. Yo le invito para que usted, en medio de su prueba, la aflicción, diga: Señor, ¿qué es lo que tú quieres que yo inspire en los demás desde aquí? ¿Fortaleza? Cuando hay personas, por ejemplo, yo me encuentro personas que están bien mal de salud, y dice: ay, si yo tuviera sus 2 piernas iría a predicar. Uy, esas personas siempre lo confrontan. Se vuelve una inspiración para una nueva etapa en el ministerio. Mire lo que dice
Pablo en Filipenses 1:21, que ya lo hemos visto, pero vale la pena recordar. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ¿qué? Ganancia. Por eso Pablo podía escribir esto. Pero creo que es el versículo 11, ¿no? Ese también está trastornado. Póngame el 11 al 13. Filipenses. Venga, yo lo busco. Filipenses, dice la palabra de Dios bueno, ahí me lo va buscando. Filipenses fue otra carta que escribió Pablo también desde la cárcel. Y Pablo dice: mire, yo no quiero que ustedes me cojan lástima, sino que más bien, dice, con mis prisiones he visto que mis hermanos se atreven a hablar más de la palabra de Dios. Pablo no veía que sus prisiones iban a desanimar a los creyentes. Por el contrario, dice que ellos, viendo las prisiones de Pablo, los creyentes se armaron de valor y empezaron a decir: bueno, si el diablo apresó a Pablo, a nosotros les va a costar trabajo callarnos. Vamos a hablar de Cristo, vamos a hablar de su amor, vamos a hablar de su gracia. Gracias, es el versículo 13. De tal manera que mis prisiones, dice Pablo, se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Versículo 14. Dice: y la mayoría de los hermanos, mire, cobrando ánimo en el Señor, con mis prisiones se atreven mucho más a hablar la palabra sin. Pablo se convirtió en una inspiración para su generación. Siguió predicando, siguió hablando, siguió cumpliendo su labor. ¿Cuántos dicen amén? Finalmente, Dios quiere entonces que usted y yo tengamos esa identidad, prisioneros de Jesucristo. ¿Cuántos pueden decir prisionero de Jesucristo? Que usted se convierta en un prisionero de Jesucristo significa entonces 6 cosas. 1, que usted va a estar a favor de los métodos de Dios, y los métodos de Dios son más eficaces. 2, que usted es una persona dispuesta a la privacidad con Dios. 3, que usted acepta la soberanía de Dios en medio de las circunstancias de su vida. 4, que usted sabe que no pierde autoridad en medio de sus pruebas, sino que la puede ejercer. 5, que usted está dispuesto a sufrir incomodidades con tal de ver la salvación en otros. Y 6, que usted es un prisionero de Jesucristo llamado a inspirar a otros en medio de su dificultad. Amén. Dele un aplauso al Señor y pongámonos de pie y vamos a hacer una oración. Hagamos una oración al Señor. Padre, te damos gracias por tu palabra, una vez más enseñándonos y formándonos. Y desde aquí, Señor, colocamos delante de ti, diga, mi vida, mi familia. Coloco delante de ti a tu iglesia que está en Popayán, en el Cauca, en Colombia, en las naciones. Y oramos para que tu Espíritu nos forme como prisioneros de Jesucristo. Forma, Señor, en nosotros esa iglesia que usa los métodos de Dios, que está de acuerdo y está conectado con los métodos de Dios y no los de este mundo. Señor, usa la iglesia con ese sentido de privacidad. Si vienen pruebas, si vienen dificultades, que nosotros podamos entender que son momentos adecuados para tener intimidad contigo, para hacer un alto y escucharte hablar, y que nos da la oportunidad de recibir una gran verdad de parte tuya para nuestras vidas, que puede cambiarnos, que puede transformarnos. Levanta, Señor, en tu iglesia una iglesia que acepte tu soberanía, que no pelee con el escenario en que tú lo has puesto a vivir y a servir, que no entre en conflicto, que no entre en amargura, que más bien con humildad y sometimiento
acepte la soberanía del escenario donde le toca servir y que desde ahí con gozo pueda servir a su Señor. Oramos, Padre Celestial, en esta noche para que en medio de cualquier prisión tu iglesia siga ejerciendo la autoridad espiritual, esa autoridad sobre el maligno, esa autoridad, Señor, sobre cada uno de los enemigos de nuestra alma, de los enemigos de nuestro hogar. Oramos, Señor, para que la iglesia en medio de la adversidad, en medio de las lágrimas, del dolor, no se rinda, no desmaye, sino que se levante con autoridad el Hijo de Dios para proclamar victoria sobre el enemigo. Para saber, Señor, que mientras más débiles estamos, mientras más desarmados estamos, pero también mientras más ocupados estamos en Dios, tú, Señor, te ocupas de nuestros enemigos. Tú tronas desde los cielos. Tú envías tu poder desde el cielo para, amado Dios, pelear a favor de tu pueblo, para tener esa victoria sobre los enemigos que nos rodean. Oramos, Señor, para que tu iglesia, en medio de las prisiones, en medio de las adversidades, sea una iglesia que comprenda que fuimos llamados a sufrir por amor a los escogidos. Fuimos llamados a sufrir por causa de la salvación de otros. Oramos, Señor, para que el sufrimiento que de pronto depares para nuestra vida sea dirigido por tu Espíritu y sea canalizado para salvar más vidas, para ganar más familias y generaciones para Cristo. Oramos desde aquí por tu iglesia, para que sea una iglesia que en medio de la adversidad y en medio de los problemas se convierta en una iglesia inspiradora, que pueda inspirar a aquellos que tienen más recursos, que tienen más facilidades, que se pueda convertir en una inspiración. Desde aquí, Señor, te lo pedimos, porque necesitamos una iglesia que sea prisionera de Jesucristo, y de esta manera podamos ser más útiles en tus manos. En el nombre de Jesús te damos gracias, porque tú escuchas nuestro ruego y nuestra oración. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos levantan un aplauso al Señor? Amén. Gloria a Dios. Recordemos que en Casa del Rey se dan los diezmos, las ofrendas de forma voluntaria. Si usted trajo sus diezmos, ofrenda, déjeme bendecirle, déjeme proclamar una bendición más en su casa, en su familia. Amén. Hagamos y entreguemos los diezmos y las ofrendas con gratitud, con fe y también con alegría, porque Dios ama al dador alegre. Padre, te damos gracias por la provisión de este mes de noviembre. Gracias, Señor, porque tú eres nuestro proveedor, nuestro sustentador. Gracias, Señor, en este día por cada hermano y hermana que da sus diezmos y sus ofrendas en este lugar, sabiendo que aquí los recibimos administradores humanos, pero en el cielo los recibes tú como una ofrenda de adoración. Padre, y desde ahí oramos por tu bendición. Bendice a cada diezmador y ofrendador en este día. Oramos, Señor, para que asimismo esta palabra alcance la obra de las manos de mis hermanos, todos aquellos que han estado pasando pruebas, tribulaciones, que han pasado escasez, miseria, pobreza. Oramos, Señor, en este día, en el nombre de Jesús, para que tú uses tus métodos divinos para traerles provisión, que tú uses esos métodos divinos para traerles recursos a su vida. Te pedimos, Padre Celestial, que todos aquellos que hayan pasado momentos y estén pasando momentos de escasez económica, financiera, oramos, Señor, para que seas tú trayendo, como dice la Escritura, recursos celestiales, ángeles de Dios que traigan provisión
que traigan sustento, que abran puertas, Señor, para favorecer sus vidas y sus familias. Oramos delante de ti para que así, Señor, levantes una iglesia inspiradora, que a pesar de sus pocos recursos, tú se los multipliques, tú les des capacidad de trabajo, tú les des, Señor, fortaleza para trabajar y para levantar grandes proyectos, a pesar de que sus recursos sean escasos. Los bendecimos con esta palabra, los alcanzamos en el nombre de Jesús, y bajo la autoridad de tu nombre reprendemos al devorador. En medio de la prueba, en medio de la dificultad, proclamamos, Señor, que todo devorador de finanzas, económico y laboral queda reprendido, queda desautorizado, queda atado en el nombre de Jesús. Y en el nombre de Jesús también proclamamos, Señor, que hay victoria sobre nuestros enemigos. Lo creemos y te damos gracias por ello. Y la iglesia dice: démosle un aplauso al Señor también por la bendición en esta área, que vemos sus milagros. Amén. Si usted trajo su ofrenda, si usted trajo